Ahora sí, estamos juntos nuevamente para continuar el estudio de la lección de esta semana. Última lección del año 2025. Estaremos iniciando un nuevo estudio en el año 2026, pero de todo corazón espero que cada lección que se ha dado aquí, cada video que se grabó, cada interacción que hemos tenido en algún directo que hubo aquí, espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Espero que haya sido de fortalecimiento en alguna circunstancia que has tenido que enfrentar y espero que puedas terminar el año 2025 con la certeza y la esperanza puesta en Cristo Jesús. Así que, ¿dónde estás? Te envío un abrazo muy fuerte, muy grande. Que Dios te bendiga y felicitaciones por haber llegado hasta este último video del año. Y te cuento también que no solamente es el último video del año, sino que también con este video estamos alcanzando los 130,000 suscriptores que hay en este canal de YouTube. Así que muchas gracias por suscribirte, por cada comentario que dejas aquí, por cada like que dejas, por cada vez que lo compartes con otras personas y por ser parte de esta comunidad tan linda. 130,000 personas que cada semana estamos estudiando la palabra de Dios. Antes de poder orar, antes de poder iniciar ya con la última lección, quiero contarte que el día de ayer, viernes 19, Nuevo Tiempo Perú hizo un lanzamiento del todo especial, un lanzamiento del libro de Apocalipsis en un drama de 1 hora y media. 1 hora y media realmente donde muchas emociones se ponen en juego, donde la palabra de Dios es puesta en escena para mostrarnos los acontecimientos del tiempo del fin, desde Apocalipsis capítulo número 1 hasta Apocalipsis capítulo número 22. Realmente es un drama que es prácticamente hecha película por Nuevo Tiempo Perú y que me gustaría que tú puedas aprovechar esta semana antes que acabe este fin de año, a poder verla junto con tu iglesia, con tu familia, allí en casa, con tus amigos o tu grupo pequeño, donde quiera que estés. Yo te voy a dejar el enlace de este drama musical abajo en el primer comentario fijado para que puedas ir al canal de Nuevo Tiempo Films, suscribirte al canal y también poder ver Apocalipsis, la revelación de Jesucristo en 1 hora y media. Va a encantarte. No quiero darte más detalles, pero los que me siguen ahí en mis redes sociales, en Instagram, yo coloqué algunas historias el día de ayer de cómo se vivió cada escena, cada música, cada momento y realmente es muy especial que estoy seguro que va a tocar tu corazón. Así que ya sabes, en Nuevo Tiempo Films, el canal de YouTube, allí está Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Y cuando estés por allá, viendo y al terminar de ver toda este drama musical, deja un comentario también de lo que fue para ti ese video hecho película de 1 hora y 30 minutos. Muy bien, ahora sí, vamos al último estudio. Me extendí un poco ahora, pero quiero que estemos listos, concentrados para lo que será el último estudio del año. Así que donde estás, te invito, como cada semana, a inclinar tu cabeza, si puedes, a cerrar tus ojos y a orar conmigo. Buen Dios y Padre eterno, gracias porque estamos llegando al final de un año, al final de un estudio de tu palabra y qué grandes lecciones hemos encontrado en el libro de Josué. Espero, Padre, que el estudio de esta semana no solamente nos haga recordar todo lo que hemos estudiado, sino que nos lleve a tomar decisiones para la vida eterna, que es a donde nosotros queremos entrar, llegar y estar contigo para siempre. Así que acompáñanos, por favor, en el estudio de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a la Biblia, al libro de Josué, capítulo 24. Allí estamos no solamente llegando a la última lección, sino también al último capítulo, al segundo discurso. La semana pasada vimos el primer discurso, hemos estudiado ya, y ahora vamos a estudiar el segundo y último discurso de Josué
antes de su muerte. ¿Qué cosas trae este segundo discurso que también tiene implicancias para nuestra vida en este tiempo? Así que vamos entonces con el día domingo de la lección y vamos a leer el versículo número 1, Josué 24:1. Y la Biblia dice: Entonces reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, a sus jueces, sus oficiales, y todos se presentaron delante de Dios. Estos momentos son justamente los momentos previos al discurso de Josué. Ahora, ¿por qué me estoy deteniendo en el versículo número 1? Porque allí aparece una palabra que al mismo tiempo es una ciudad que no está puesta allí por un asunto geográfico, sino que está puesta allí por un asunto teológico. Y me refiero a la ciudad de Siquem. Siquem para Israel era un lugar muy especial, básicamente por dos momentos previos. El primero se encuentra en Génesis capítulo número 12. Cuando tú lees Génesis capítulo número 12, tú vas a encontrar escrito allí el llamamiento de Abraham. Bueno, no era Abraham, era Abram. Abraham salía de Ur de los Caldeos hacia una tierra grande, o mejor dicho, salía de su tierra llamada Aram hacia una tierra que era desconocida en ese momento para él. En ese llamado que Dios le hace a Abraham, cuando leemos el versículo número 6, la Biblia dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Miren, aquí aparece Siquem en Génesis 12:6. Allí vivía el cananeo. Ah, qué interesante. Porque claro, Abraham estaba en Canaán, pero Canaán no pertenecía al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel como tal no existía. Pero ya Abraham había llegado primero a Siquem. Ahora, qué interesante, porque cientos de años después, Israel llega a Siquem. Pero lo que llama la atención en el caso de Abraham es lo que dice el versículo número 7, Génesis 12:7. Y la Biblia dice: y allí se apareció Jehová a Abraham y le dijo así: a tu descendencia les daré esta tierra. Entonces, Siquem era sinónimo de una promesa venidera. Una promesa que esperaba Abraham que se haga visible quizá en su tiempo. Claramente no lo fue, pero era una promesa. Siquem era sinónimo de promesa. Pero no fue el único momento, porque más adelante en la palabra de Dios nosotros podemos ir a Génesis capítulo número 35. Allí ya no habla de Abraham, allí habla de Jacob. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jacob? Que en todo caso, o entonces dice la Biblia, Dios se presentó a Jacob, le estoy leyendo el versículo número 1, y le dijo: levántate, sube a Betel y quédate allí, haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Bueno, Jacob levanta un altar y más adelante Jacob le dice a su familia, versículo número 2, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Y yo quiero llamar la atención aquí por lo siguiente. Mucha gente cree que los mandamientos se dieron únicamente para el pueblo de Israel o para una nación en específico y en un tiempo específico que fue en el Sinaí. Aquellos que piensan de esa manera creen que ningún punto de la ley es para todo el mundo, sino únicamente para un pueblo específico que era Israel. Pero qué interesante que en Génesis capítulo 35, antes de que existiera el pueblo como tal, antes de que existiera la esclavitud, antes de que Israel sea liberado y llegara al Sinaí a recibir las tablas de piedra, qué interesante es que Jacob ya sabía lo que significaba el mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo que esto significa de que los mandamientos siempre estuvieron para todo el mundo, solamente que en el Sinaí se dieron de forma escrita, pero de manera oral ya era transmitido de generación en generación.
Lo mismo pasa con el sábado. Bueno, es aquí donde se levantaron, fueron a Betel, y allí el versículo número 4 dice lo siguiente, que entonces entregaron toda la familia de Jacob, le entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder, los zarcillos que llevaban en sus orejas, y Jacob los escondió ¿dónde? En una encina que había junto a Siquem. Vuelve a aparecer aquí Siquem, ya no como una promesa. Aquí aparece Siquem como una renuncia a un hábito, renuncia a un estilo de vida para poder empezar algo diferente en la vida. Y ahora vuelve ahora en Josué capítulo 24 la ciudad de Siquem. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito ahora? Bueno, es lo que vamos a descubrir durante toda la semana. Del versículo número 2 al versículo número 13 hay algo que se va a repetir y que es la enseñanza central de este día. El versículo número 3, por ejemplo, Dios empieza a hacer una recapitulación al pueblo, una recapitulación de lo que había experimentado Israel, de dónde había salido, cómo fue que llegó a Egipto, cómo fue que Israel fue liberado, cómo es que cruzaron el Mar Rojo y el río Jordán hasta establecerse en Canaán. Algo similar que hemos visto ya en capítulos anteriores. Pero qué interesante lo que dice el versículo 3. Dice la palabra de Dios así: yo tomé, dice, a vuestro padre Abraham. Pero más adelante dice: yo lo traje. ¿A dónde? A la tierra de Canaán. Yo aumenté su descendencia y yo le di a Isaac. Si tú te das cuenta, en un solo versículo, de manera directa o de manera implícita, la palabra yo aparece 4 veces. Pero ese es solamente en el versículo número 3. Porque en el versículo 4 continúa. Yo le di a Jacob y a Esaú, yo le di a Esaú los montes, yo envié a Moisés, yo envié a Aarón, yo castigué a Egipto. El yo, ese pronombre personal, aparece en los 13 versículos. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué era lo que Jehová quería transmitir al pueblo que había estado, que se había ya establecido en Canaán? Y justamente aquí vienen las enseñanzas. Y es que básicamente Israel existía e Israel poseyó la tierra prometida gracias al yo soy, gracias a Jehová. ¿Y cuán importante es esto, queridos amigos? Cuán importante es reconocer en nuestra vida, en nuestro día a día, que lo que somos, que lo que tenemos, que lo que hemos conseguido o lo que se nos ha quitado, lo que ha sido de bendición, es gracias a Jehová nuestro Dios. Yo no sé si al finalizar este año tú puedes darle gracias a Dios por todo lo que Él permitió en tu vida. Por lo bueno, por lo malo, por esos momentos de mucha alegría o esos momentos de angustia que has vivido o que estás viviendo. Porque la única manera de poder mirar hacia el futuro es recordando el pasado y reconociendo quién estuvo con nosotros en el pasado. Yo voy a leer el versículo 13 para cerrar lo que es el día domingo. Tú lo puedes leer detalladamente cada versículo para que veas cómo el yo soy aparece. Pero el versículo 13 termina diciendo: en conclusión, os di la tierra por la cual no trabajasteis. Les di las ciudades que no edificasteis y que ahora habitáis, y coméis de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahora, no es que Dios hace esto para sacar en cara al pueblo que Él había hecho todo. No era ese el propósito. El propósito era que Israel no normalizara la gracia de Dios. Y yo quiero cerrar diciéndote esto.
ten mucho cuidado, por favor, de normalizar la gracia de Dios. ¿Cuándo es que normalizamos la gracia de Dios? Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho en el pasado, olvidamos sus misericordias, cuando olvidamos los milagros y cuando empezamos a poder analizar el pasado pensando que fue nuestro esfuerzo, pensando que fue únicamente nuestra inteligencia, nuestra fuerza. No, 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 ten cuidado. Porque cuando el ser humano analiza incorrectamente el pasado, se desenfoca. Y ese desenfoque nos lleva a normalizar la gracia de Dios. Yo quiero que puedas terminar este año diciéndole a Dios gracias por todo. Gracias por todo. Cuando sientas que estás normalizando la gracia, para un momento. Ahora, ¿cuándo te das cuenta que normalizas la gracia? Cuando le reclamas a Dios lo que hace. Cuando no estás de acuerdo con lo que Él pone en tu vida. Cuando no estás de acuerdo con las decisiones que tú tomaste y que de pronto salieron de una forma diferente y recriminas a Dios, cuestionas a Dios, dudas del poder de Dios, cuando en realidad no puedes olvidar el pasado. Un milagro has visto en tu vida. Bueno, ese milagro que te sostenga y te haga recordar que Dios sigue en el presente en tu vida, que es el gran yo soy, que te acompañó en el pasado, que te acompaña ahora y va a continuar a tu lado. ¿Por qué? Porque el único propósito que Él tiene para ti es que alcances la tierra prometida que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Amén. Vamos entonces al día lunes, porque en el día lunes de la lección la historia continúa, el discurso de Josué continúa, ya les hizo recordar al pueblo lo que Dios había hecho. Ahora vamos a leer los versículos 14 y 15. La Biblia dice, allí en Josué, capítulo 24, 14, lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servidlo con integridad y verdad. Yo voy a parar aquí, porque aquí hay una expresión, ahora pues. ¿Qué significa ahora pues? Significa en conclusión. Por lo tanto, entonces, lo que Josué le estaba diciendo al pueblo era, ya que entendiste lo que Dios hizo por ti, ya que entendiste que la gracia del Señor te trajo hasta aquí, te dio una ciudad, te dio comida, te dio tierra sin que tú hicieras alguna cosa, te liberó de una esclavitud, te hizo cruzar el mar, te hizo cruzar el río, sin intervención humana, te hizo ver cómo las naciones caían delante de ti, cómo las murallas caían delante de ti. Entonces, ahora, una vez entendido todo eso, por favor, teme a Jehová y sírvelo con integridad y con amor. Es exactamente el mismo mensaje para nosotros. Una vez que hagas un análisis de todo lo que Dios ha hecho por ti, Jehová te dice en este día, entonces ahora sí, por favor, teme a Jehová y sírvelo o sírvele. Pon tu vida al servicio de Dios. Pero cuando tú decidas poner tu vida en servicio de Dios, hazlo íntegramente y en verdad. Que estas palabras no son cualquier palabras. Porque cuando nosotros hablamos de integridad, cuando nosotros hablamos de verdad, estamos hablando de algo que no sucede automáticamente en el ser humano. Josué le dice al pueblo en el versículo 14, en la segunda parte, quitad de en medio de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, allá en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué le está diciendo al pueblo? Que tristemente, a pesar de que el pueblo había llegado a Canaán, el pueblo seguía adorando a otros dioses. ¡Qué increíble! El pueblo que había llegado a Canaán
tenía dioses de cultura egipcia. Pero qué interesante, que los que salieron de Egipto no entraron en Canaán. Por lo tanto, fueron los hijos los que entraron, que adoptaron las prácticas de los padres. Y trajeron, incluso luego de haber llegado a Canaán, dioses ajenos. ¿Qué dice el versículo número 15? Si mal os parece servir a Jehová, entonces escojan a quién van a servir. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, Egipto, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Por lo tanto, aquí revela nuevamente Josué de que dentro del pueblo, dentro de los que habían alcanzado Canaán, como dije hace un momento, muchos seguían teniendo prácticas de dioses egipcios o de la religión egipcia, y otros habían adoptado prácticas de los cananeos. ¿Sabes qué es lo paradójico de todo esto? Es que tristemente existe mucha gente que, a pesar de haber sido bendecida por Dios, sigue lejos de Dios. Tristemente existen personas de su pueblo, de su iglesia, de la iglesia verdadera, que a pesar de ser guiados por un Dios todopoderoso, mucha gente no es leal a Dios. Por eso el mandato es, por favor, sirve a Jehová. No a medias, no cuando puedes. Hazlo íntegramente. ¿Y qué es íntegramente? Completamente. Ser íntegro es ser coherente entre lo que crees y lo que vives. Esa es la integridad. Integridad tiene que ver con que enteramente soy de Jesús. Yo predico una cosa, yo creo una cosa, pero también lo vivo. Esa es la integridad, esa es la coherencia, es ser enteramente de Cristo. La pregunta es, ¿eso está pasando en nuestra vida o no? Josué era muy consciente de lo que pasaba en su pueblo. Y menciono esto porque lo que Josué plantea es una decisión. O sigues adorando a Egipto, o sigues adorando a los dioses cananeos, o adoras al Dios verdadero. ¿Esto qué quiere decir, hermanos queridos? Lo que quiere decir es que ser fiel a Dios no es algo automático. No es algo que surge de la espontaneidad, no es algo que surge simplemente porque lo digas o porque hoy en el sermón te pusiste de pie para orar en el llamado del pastor. No. La fidelidad a Dios es algo que se construye todos los días. Porque de lo contrario, no vas a poder mantenerte firme. Es decir, la fidelidad a Dios es una decisión consciente, no es una decisión emocional. Me dejo entender. Por eso plantea esto la palabra de Dios. Así que, pregunto, ¿qué cosa crees que hay en tu vida que te está impidiendo hacer íntegramente de Dios? A andar en la verdad. El pueblo tenía ídolos secretos, ídolos escondidos. Y lo mismo pasa hoy. Podemos ser del pueblo de Dios, podemos predicar la verdad presente, y en nuestro corazón puede haber ídolos de nuestros padres, de nuestros abuelos, ídolos o influencias paganas que siguen arraigadas en nosotros, o pecados ocultos que nadie sabe. El llamado también es hoy para nosotros. Escojamos a quién vamos a servir. Pero Josué termina diciendo, pero yo y mi casa, ¿qué dice la Biblia? A ver, escríbelo en los comentarios, porque tú sabes muy bien las palabras finales de Josué.
escogeos a quién servís. Pero yo y mi casa, que dijo Josué, serviremos a Jehová. Esa tiene que ser tu decisión. Ah, pero pastor, es que yo veo que en la iglesia está pasando esto. ¿Tú qué vas a decidir? Ah, es que yo siento que el mundo está entrando en la iglesia. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Alejarte de la iglesia? ¿Salirte de la iglesia? ¿Vivir condenando únicamente lo que pasa en la iglesia? ¿O quieres decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Tristemente el mundo va a ir de mal en peor. Y más de una cosa puede afectar al pueblo de Dios, puede afectar a la iglesia. Pero que afecte a los individuos no significa de ninguna manera que la iglesia adventista no es la iglesia verdadera de Dios. Somos el pueblo de Dios. Tenemos el mensaje profético, tenemos la historia profética. ¿Qué vamos a hacer? ¿Condenar, recriminar, ir a redes sociales y simplemente hablar mal de la iglesia, hablar mal de lo que pasa? Eso vamos a hacer. ¿O prefieres concentrarte en vivir una vida íntegra y en verdad? Pensando y queriendo que primero tú y tu familia escojan servir a Jehová. Porque a veces, tristemente, queremos que todo mundo escoja servir a Jehová y nosotros no lo estamos haciendo en casa. Hay una gran decisión que tomar y hay un gran análisis profundo que hacer también. El día martes de la lección continúa allí porque una de las cosas que Josué menciona es el servicio, el servir a Dios. Y es curioso porque la palabra servir en el idioma hebreo es abad. Y la palabra abad aparece 14 veces entre los versículos 14 al 28, por lo cual te da a entender de que si algo quería Dios de su pueblo y algo desea Dios de nosotros, es poder servir. Cuando Josué plantea este anhelo que hay en su corazón de que el pueblo sirva a Jehová, el pueblo dio una respuesta. Versículo número 16, el pueblo responde y el pueblo dice, nunca tal cosa acontezca. ¿A qué se refería? A dejar a Jehová para servir a otros dioses. El pueblo dijo, Josué, eso jamás va a pasar. Nunca vamos a dividir nuestro corazón. Siempre vamos a servir a Jehová. Y ellos empiezan a recapitular. Porque esto pasó, entendieron prácticamente lo que Dios había dicho al inicio y lo que Josué había transmitido en todo caso. Pero el versículo número 19, a mí me llama mucho la atención la respuesta de Josué. El versículo 19, entonces Josué le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. Qué interesante, porque el pueblo estaba decidiendo servir a Jehová y Josué les dice, no van a poder servir a Jehová. ¿Por qué esta respuesta de Josué? Algunos pueden decir, pastor, ¿qué tipo de líder es Josué? Que en vez de animar, los desanima. Que en vez de motivar, los cuestiona. ¿Qué tipo de liderazgo es ese? Bueno, Josué les dice lo siguiente, no podréis servir a Jehová, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra nosotros, contra vosotros, os hará el mal, os destruirá, después de tanto bien que Él ha hecho. Ahora, qué interesante, porque algo estaba viendo Josué en la respuesta del pueblo que también nosotros tenemos que ser capaces de entender. Y me refiero
a que Josué sabía y se daba cuenta que la respuesta de decidir adorar a Dios y únicamente a Dios era una respuesta superficial del pueblo. Algo similar a lo que pasó con el pueblo y Moisés, cuando Moisés le dice, Dios quiere que seamos su pueblo, y ellos dijeron sí, todos dijeron una sola voz. Moisés con la respuesta se va al monte, y mientras iba recibiendo las tablas de piedra, ¿qué hacía el pueblo abajo, hermanos? ¿Qué hacía? Fiesta. ¿A Dios? No, a Baal, a un becerro de oro, a dioses egipcios. ¿Qué significa esto para nosotros? Hermanos y amigos queridos, por más que tú declares tu fe en Dios públicamente, no toda declaración de fe realmente implica una conversión profunda de corazón. Tú puedes declarar al mundo, delante de la iglesia, fuera de la iglesia, tu familia, en tu casa, que eres hijo de Dios. Pero si no hay conversión, si no hay cambios visibles, prácticos, no teóricos, prácticos, vivenciales, no sirve de nada. Y es que en realidad es más, una fe que no tiene reverencia por Dios, aunque la aparenta, aunque la declara, una fe que realmente no tiene reverencia por Dios, es una fe peligrosa. Porque te limita a ver la verdad, te lleva a tener un concepto errado de la gracia de Dios, porque tristemente tu influencia corre por las demás personas que te rodean. Y claro, si tu fe es teórica, si tu fe no es práctica, si realmente no hay un corazón convertido y tú obvias esa verdad, tú realmente la pasas por alto, crees simplemente que no es necesaria la conversión, entonces te conviertes en un peligro para la iglesia, en un peligro para los que anhelan conocer de Dios. Porque tu vida va a estar basada únicamente en comportamientos, en acciones y no bajo la gracia del Señor, que es el fundamento de todo. Por eso hay algo que la Biblia o la lección en el día martes dice, que Israel debía darse cuenta de que los seres humanos no pueden servir a Dios mediante sus propios esfuerzos. El servicio a Dios no era algo que se lograrían por medio de una adhesión mecánica, algo mecánico a las estipulaciones del pacto, sino realmente el servicio a Dios iba a suceder cuando haya una relación personal con el Señor, siempre y cuando lo reconozcamos como nuestro Salvador. Cuando reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, tú estarás dispuesta a servir a Dios de todo corazón, porque nada de lo que hagas humanamente será suficiente en toda tu vida para compensar todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí en el Calvario. Esa es la motivación para servir a Dios. Más adelante, en el día miércoles de la lección, Josué presenta los peligros de la idolatría, una vez más. Versículo número 22, la Biblia dice lo siguiente, que Josué le respondió al pueblo nuevamente, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlos. Testigos somos, dijeron allí el pueblo. Entonces dijo Josué, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Bueno, yo quiero resaltar aquí algunas palabras y extraer algunas lecciones, porque
Básicamente, Josué vuelve a insistir en la obediencia, en el servicio, en la fidelidad a Dios, pero hay una palabra que él usa en el texto y es inclinad vuestro corazón a Jehová. Inclina vuestro corazón. La palabra inclinar en el idioma hebreo es nataj. Ahora, esta palabra es muy interesante porque cuando el verbo nataj aparece en el texto bíblico en un sentido imperativo, lo que el texto está diciendo es que inclinarse a las cosas de Dios tiene que ser intencional. Inclinarse a las cosas de Dios tiene que ser bajo una decisión que la persona tome. ¿Por qué? Porque el corazón humano no está en un lugar neutral. El corazón del ser humano o está inclinado al mal o está inclinado al bien. Si está inclinado al mal, no es porque naturalmente estamos en un estado neutro, no, sino porque tristemente nuestra condición humana nos inclina para ese lado. Por lo tanto, está en ti, está en mí, llevar nuestros pies hacia el otro camino, llevar nuestras rodillas inclinadas hacia el mal, ahora hacia el bien. No va a surgir simplemente porque hagas una oración. No va a surgir simplemente porque sientas dolor por el pecado que hay en tu vida. No va a surgir simplemente por el deseo que hay en ti de querer cambiar. Cuando tú analizas la parábola del hijo pródigo, él no obtiene un cambio en su vida solamente porque allí echado comiendo la comida de los cerdos empezó a recordar lo que era vivir en la casa del Padre. La vida de él cambió cuando se levantó y comenzó a caminar a la casa del Padre. Cuando tomó la decisión luego de analizar su realidad. Por eso la palabra de Dios dice, por favor, inclínense al bien. Intencionalmente, tomemos decisión. Porque hermanos queridos, los ídolos del corazón, los ídolos físicos, los ídolos de la mente, no van a caer por sí solos. Van a caer cuando nosotros tomemos la decisión en el nombre de Jesús de derrumbar todo ídolo que hemos hecho crecer, que hemos construido pensando que nos traería satisfacción y lo único que nos trajo es dolor. Por eso las palabras de Josué son para nosotros. Inclínate a Jehová. Nataj. Toma decisión por Jehová, intencionalmente. Porque de eso se trata la vida cristiana. A veces nosotros tenemos por sobreestima nuestra fuerza espiritual, hermanos. A veces pensamos que ya con lo que hemos hecho, con lo que tenemos, con lo que hemos conseguido, ya es suficiente. Nunca sobreestimes tu fuerza espiritual. Porque nuestra vida cristiana no se sostiene por nuestras buenas acciones. Nuestra vida cristiana no se sostiene únicamente por lo que creemos, sino se sostiene en Cristo Jesús. Cuando lo aceptamos por la fe y por la misma fe vivimos en obediencia a Él. Imagínate por un momento o recuerda cuántas promesas hiciste a Dios este año y cuántas de ellas quedaron inconclusas. Y ahí estás tal vez sintiéndote lleno de vergüenza en tu corazón, sintiéndote culpable, creyendo que ya Dios no va a escucharte más lo mismo porque siempre has caído en el mismo pecado. Pero yo te digo una cosa, cuando una promesa hecha se rompe,
significa que necesitas aún más de Dios y que Dios está dispuesto a acompañarte y ayudarte en el proceso de ser mejor. Pero cada vez que rompes una promesa y en vez de sentir dolor, en vez de sentir tristeza, te rebelas con Dios, te alejas de Dios, ¿qué puede hacer Dios por ti? Por eso llegamos al día jueves de la lección. Y en el día jueves de la lección están las últimas palabras que alguien escribió, porque Josué definitivamente no pudo escribir los días de su muerte, alguien más tuvo que hacerlo. Y yo quiero leer el versículo número 29, Josué 24, 29. Y aquí nos vamos a despedir ya de Josué, de quien nos acompañó en estos 3 meses y que tenemos que seguir viviendo lo que nos dejó escrito en este libro tan lindo que hemos estudiado. Pero me gusta mucho lo que dice el versículo 29. El texto dice: después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Murió en la vejez, murió habiendo sido testigo presencial de todo lo que aconteció desde la salida de Egipto. Murió luego de haber experimentado los momentos buenos, los momentos terribles de pecado, experimentando el poder y los milagros de Dios, experimentando la gracia del Señor, y murió a los 110 años. Pero algo que me gusta de este versículo y quiero compartir contigo es cómo la Biblia describe a Josué. Y lo describe como hijo de Nun, pero lo describe también como siervo de Jehová. ¿Sabes por qué me gusta mucho esta expresión? Porque en Josué capítulo número 1, versículo número 1, quiero que recuerdes cómo fue presentado Josué, o cómo se presentó Josué en el versículo 1 de Josué 1. Ve a tu Biblia, ve a Josué 1, versículo 1, y empieza todo lo que hemos estudiado así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. El libro empezó diciendo que Josué era servidor de Josué. O mejor dicho, que Josué era servidor de Moisés. Pero la Biblia termina en el último capítulo de Josué 24, ya no diciendo que Josué era servidor de Moisés, sino que era siervo de Jehová. Qué lindo es ese proceso. Qué lindo es el proceso en la vida cuando creces, cuando no te quedas en el mismo lugar con el que un día tú fuiste conocido, o con el valor que tú creías tener. Qué lindo es cuando pasa el tiempo, pasan los días, pasan los meses, pasa un año, y miras hacia atrás y dices: he crecido en mi vida, he crecido espiritualmente, me he fortalecido. Sin lugar a dudas, sigo luchando con algo, pero hay luchas que ya no son más luchas, hay luchas que ya son victoria hoy en día. Qué lindo es que la gente pueda conocernos al final de la vida diciéndonos: realmente era un siervo de Jehová. Realmente era un siervo de Dios que amaba a su iglesia, que daba la vida por la iglesia, que servía a Dios, que era coherente entre lo que vivía
y lo que predicaba, que realmente colocaba a Dios en primer lugar, que estaba delante del pueblo guiando, enseñando, instruyendo a pesar de los conflictos internos que existen en la iglesia, de los males que la iglesia padece. Qué lindo es que la gente al final de nuestra vida pueda decirte a ti, pueda decirme a mí, realmente eran ustedes siervos de Jehová. Qué lindo será poder un día escribir las palabras que Pablo escribió a Timoteo. Cuando Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 6 en adelante, lo siguiente: yo estoy listo para morir, le dijo Pablo a Timoteo. Yo estoy listo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida ya se acerca. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Yo quisiera que esas palabras sean nuestras. Josué no las dijo, pero también fueron de Josué. Moisés no las dijo, pero también fueron de Moisés. Pelearon la batalla. Corrieron en la vida, pero terminaron la carrera. Y lo mejor de todo es que murieron guardando, viviendo la fe que los mantuvo cada día mientras ellos estuvieron vivos. ¿No te gustaría que las palabras de Josué, de Moisés, de Pablo sean también las tuyas? ¿No te gustaría decirle al final de esta lección, de todo este año: Señor, he peleado las batallas en esta vida? En este año las he peleado. Puedo decir que acabé la carrera de este año bien. Y sobre todo que me mantengo en la fe. ¿Cuántos quieren decirle eso a Dios el día de hoy, en esta semana? Y decirle al Señor: Señor, quiero mantenerme en la fe. Y tal vez dirás: pastor, pero ¿por qué tanto? ¿Qué necesidad de acabar la carrera? ¿Qué necesidad de guardar la fe, de pelear las batallas? Las palabras de Pablo al final, versículo 8. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual, dice Pablo, me dará ¿quién? El Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por eso en este día quiero decirte: Cristo viene pronto. Cristo va a volver y quiere llevarte a ti, a tu familia, a tu iglesia, a la tierra que Él ha preparado, a la Canaán celestial, sin más muerte, sin más dolor, sin más sufrimiento. Pero hay que pelear la batalla. Y hay que terminar la carrera. Puede que estés cansado a estas alturas de la vida. Puede que no quieras seguir corriendo más hacia adelante. Pero en el nombre de Jesús te digo: no te detengas. Si no puedes correr, camina. Pero no te detengas. Porque no es cómo empiezas la carrera, es cómo la terminas. Puede que no haya sido el mejor año para ti, pero el año no acabó. Aún quedan días por delante. Y puede acabar mejor. No porque en 5 días o en 7 días cambies todo lo que pasó en 360 días, no. Pero sí porque en 5 días, los últimos de este año, puedes empezar a mirarlo con ojos de esperanza. Esperanza puesta en Cristo Jesús, algo que tal vez se perdió en estos últimos meses del año. Y es un buen momento para hablarte a ti que no eres miembro de la Iglesia Adventista, que eres de alguna otra denominación, pero sigues este canal. Estudias conmigo. Yo recibo muchos mensajes de personas católicas, evangélicas, que estudian la Biblia. Y te hablo a ti. Y también a aquellos que fueron parte de la Iglesia Adventista en algún momento y se
retiraron por alguna circunstancia, algún pecado, alguna mala experiencia, ¿no te gustaría entregarle tu vida a Dios? ¿No te gustaría volver a hacer ese pacto de amor con Cristo Jesús? Te hablo a ti que tal vez nunca te bautizaste, pensando que el bautismo era únicamente para aquellos que están libres de pecado. No, nadie está libre de pecado. Todos tenemos luchas, incluso los que nos hemos bautizado, también tenemos nuestras luchas. Pero no hay cosa más linda que tener a Cristo como nuestro abogado. Porque yo le entregué un día mi vida a Cristo y ahora Cristo se hace cargo de mí. ¿No te gustaría que eso pase contigo? Por eso te hago esta invitación. Tú que no eres miembro de la iglesia, tú que necesitas bautizarte, escribe en los comentarios de este video: pastor, yo quiero bautizarme. Y dime en qué lugar tú vives, en qué ciudad, en qué país. Y yo voy a encargarme de leer esos comentarios y responderte para darte la iglesia más cercana para que vayas y puedas llegar y decir: quiero entregarle mi vida a Dios, estudié la Biblia con el pastor Anthony durante este año y quiero entregarle mi vida a Cristo. Nunca pienses de que es que me falta para entregarme. No, siempre vas a conocer más de Cristo. Pero si tú me has acompañado semana a semana, hemos estudiado tantos temas bíblicos, tantos temas teológicos, que tú estás listo, tú estás lista para darle tu vida a Dios. Así que si tu deseo es entregarle tu vida a Jesús, escribe en los comentarios: pastor, yo quiero bautizarme y quiero que ore por mí. Y de esa manera vamos a terminar esta transmisión. Gracias a las personas que se han conectado. No es un horario habitual, pero qué lindo que podamos cerrar el año juntos, cada semana, habiendo estudiado la palabra del Señor. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga mucho, que estos días que vienen puedas renovar tu amor por Dios, tu compromiso por el Señor. Y si Dios permite, vamos a estar juntos en una nueva semana, en un nuevo año y en un nuevo estudio de la Biblia. Así que un fuerte abrazo. Ha sido lindo compartir el estudio todo este tiempo contigo. Que Dios te bendiga.